Hola, buenas noches. Hoy voy a realizar la tarea 1.2 de electrónica que nos pide medir tensiones e intensidades con el polímetro. ¿Vale? Eh, para ello nos pide que después de haber visto el vídeo de la lección, realicemos un vídeo con el simulador del Tinkercad conectando con un circuito compuesto por un diodo LED, una resistencia en serie con el diodo y una batería de 3 voltios. Que grabemos un vídeo también de cómo se conecta, respetando la polaridad de los aparatos necesarios para medir los siguientes valores. Tensión entre bornes de la pila, tensión entre los extremos de la resistencia, tensión entre los extremos del diodo e intensidad total de la corriente que circula por el circuito. ¿Vale? Para ello nos venimos al Tinkercad. Aquí tengo ya un circuito hecho de la tarea anterior. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser espaciarlo todo un poquito y vamos a intercalar los equipos de medida que nos han pedido la tarea. Para ello voy a retirar las conexiones y, como he dicho, voy a separar un poco los componentes. Así tenemos espacio para poner completamente todos los componentes. Lo primero que nos pedía era medir la tensión entre los bornes de la pila. Vale. Para medir la tensión entre los bornes de la pila necesitamos un multímetro, ¿vale? Que nos mida el voltaje, muy importante, y conectamos el positivo del multímetro al positivo de la pila. Cable positivo, cable rojo. Y el negativo del multímetro al negativo de la pila. ¿Vale? Entonces, si le damos a iniciar simulación, evidentemente el multímetro nos va a indicar que la pila, la batería, es una batería de 3 voltios, ¿vale? Y evidentemente el multímetro nos indica que tiene una tensión de 3 voltios, ¿vale? El siguiente apartado del ejercicio nos indica que tenemos que hallar la tensión entre los extremos de la resistencia. Entonces nos venimos aquí al Tinkercad, conectamos el pulsador. No, el pulsador en este ejercicio no nos lo pedía. Entonces, como no nos pedía el pulsador lo vamos a eliminar directamente. Vamos a conectar la resistencia. Ahí. Positivo cable rojo. ¿Vale? Ahí. Ahora sacamos otro multímetro en posición de voltaje y ponemos el negativo del multímetro al terminal de la batería, de la resistencia. Y de color negro, y luego tenemos el positivo del multímetro al otro terminal de la batería. Entonces, ahora comprobamos que la caída de tensión de la resistencia nos la indica el propio... Bueno, no nos la indica porque no está cerrado el circuito. Entonces, hasta que se cierre el circuito no nos va a indicar nada. El siguiente punto que nos dice es la caída de tensión entre los extremos del diodo. Vale, para ello cogemos y realizamos la misma operación. Vamos a retirar un poquito el diodo. De acuerdo. ¿Cómo puedo hacerlo para que...? Ahí.
y de aquí sacamos una línea aquí y otra línea hacia el negativo. Este cable, ¿vale? Parece que he puesto el diodo del revés. No, está bien puesto. Y bueno, ahora tenemos que poner un multímetro que nos mida la caída de tensión que hay en el diodo. Ahí. Ahí. Este cable de aquí atrás lo vamos a poner de color rojo. ¿Vale? Ahora, como tenemos el circuito completamente cerrado, al iniciar la simulación nos van a funcionar los 3 multímetros. ¿Vale? Entonces tenemos que la tensión en los bornes de la pila es de 2,80 porque tiene una pérdida por el circuito que está funcionando. Entonces tenemos que cae 2 voltios, o sea que llegan 2 voltios con 0,7 al diodo, ¿vale? Y tenemos los 729 milivoltios de la resistencia. Entonces, el último punto que nos pide el ejercicio es hallar la intensidad total de la corriente que circula por el circuito. Vale. Para ello, tenemos que sacar un último multímetro, ¿vale? Tenemos que eliminar el negativo que sale del diodo hacia la batería, porque para calcular las corrientes hay que intercalar el amperímetro en el circuito. Cambiamos el modo de funcionamiento de voltaje a amperaje y ponemos el positivo del voltímetro conectado con el negativo del diodo y el negativo del amperímetro conectado con el negativo de la batería. Una vez realizadas estas conexiones, al iniciar la simulación del circuito tenemos que este circuito consume una intensidad de 19,7 miliamperios, que tenemos en una tensión entre bornes de batería de 2,8 voltios, tensión entre bornes de la resistencia menos 799 milivoltios. Esto realmente no es que salga un valor negativo, sino es porque aquí los cables están puestos del revés. O sea, el positivo debería de ir en la parte positiva de donde entra la corriente eléctrica, que es así, y el negativo debería de ir así. ¿Vale? Realmente no afecta al funcionamiento, simplemente lo que nos da es el valor negativo en corriente continua. ¿Vale? Ahora sí, ahora vemos que nos salen todos los valores correctos. ¿Vale? Entonces, tenemos un valor en batería de 2,8 voltios, un valor de resistencia de 729 milivoltios y un valor de diodo de 2,7 voltios. ¿Vale? La intensidad total que circula por el circuito, la corriente, son 19,7 miliamperios. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches.